Justo cuando la tormenta está más fuerte, el barco no tiene capitán. Va solo, en aguas turbulentas. Así es como los mexicanos enfrentamos la pandemia. Desde hace mucho tiempo está claro que para el presidente López Obrador la situación no es preocupante. Él ya está en lo que sigue: hacer campaña rumbo a las elecciones del 2021. Hablando del pasado para no tener que hablar del presente. A ver, magnífico que se combata la corrupción y que no haya impunidad, pero como él mismo dice, en política no hay casualidades. Lozoya, César Duarte, Tomás Herón y Ayotzinapa, al mismo tiempo. Y encima el presidente peleándose con intelectuales porque quieren hacer un frente opositor ciudadano. Está en campaña. La pandemia la dio por superada cuando apenas iba empezando. A estas alturas, ya como 5 veces declaró que se acabó la pandemia. El capitán abandonó el barco. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. Ya se ve la luz al final del túnel. Yo creo que va a ser nada más este mes. Ya estamos domando esta pandemia, este virus. Ya se domó la pandemia, no nos desbordó. La pandemia va a la baja. ¿Cómo que la pandemia va a la baja? Si ya somos el 4º lugar a nivel mundial en muertes, ya superamos a Italia y a Francia. Y que no digan que es porque Italia y Francia tienen menos población, no. Porque muchos países, con muchos más habitantes que México, tienen menos muertes por COVID. India, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia, China. Hasta China, el país más poblado del mundo, no llega a las 5,000 muertes. Aquí tenemos casi 40,000. Encima, fuimos de los pocos países del mundo que decidió reabrir en el pico de contagios. Al grado que ayer el propio presidente reconoció que hubo una especie de rebrote, así dijo, en Yucatán, Quintana Roo y Veracruz. La semana pasada, en pleno desconfinamiento, el promedio de nuevos contagios diarios aumentó a casi 6,200. Cuando inició la sana distancia, eran menos de 40 diarios. Ahorita 6,200. ¿Y qué dice el capitán? El capitán desde hace 3 meses tiró la toalla. Pero bueno, si no hay capitán, ¿quién está al frente del barco? ¿Quién le entra al quite? ¿Quién es el primer oficial de este barco? El segundo al mando. El segundo al mando ya dejó a un lado su papel de doctor, ya dejó a un lado su papel de científico y, arrinconado por su propio fracaso, está dedicado de lleno al juego político. El subsecretario Hugo López-Gatell ya cambió como 4 veces su manera de informar sobre la pandemia. Fíjese, por más de una semana, las cifras importantes sobre muertes y contagios, las que se utilizan en todo el mundo para dimensionar la evolución del COVID, no las dio él. Aparecían solo en el reporte de internet hasta que terminaba su conferencia, para que no le preguntaran los reporteros. Las críticas por opacidad de datos llegaron a tal grado que se echó para atrás y volvió a incluir las cifras desde el martes con esta gráfica. 2. En la presentación del reporte técnico, ahora se prioriza la incidencia semanal y no los casos diarios acumulados. Significa que cambiaron este cuadrito, que fue la referencia como en 150 conferencias, por esta gráfica, que maneja porcentajes semanales y que bien acomodadita, pues da la impresión de que ya se domó la pandemia. 3. Pero como en realidad no domamos la pandemia, mejor quitaron la famosa y muy problemática curva epidémica de casos acumulados. Así se veía el 3 de julio y ahora lo que presentan es una gráfica de porcentaje de cambio diario de casos estimados. ¡Voilá! Se aplanó la curva.
4. Con las defunciones, la estrategia fue la misma. Pasó de esto a esto. A ver, lo dijimos aquí hace unas semanas y lo estamos viendo ahora. Cuando todo el país estaba en emergencia, cuando todo el país estaba en semáforo rojo, López-Gatell le aventó la bolita a los gobernadores para la reapertura. Y ahora les dice que quizá fue muy anticipada la reapertura y los responsabiliza por el aumento de contagios y la inconsistencia de los datos. Si hay deficiencia de información, porque de origen no se produce a tiempo, o peor aún, porque se distorsiona, no es posible tener un monitoreo apropiado de la epidemia al nivel nacional. Y así, el hombre que inventó el semáforo, apagó el semáforo. En lugar de fijar el rumbo a seguir para el país, López-Gatell dijo que así no lo podía presentar. Los gobernadores, hasta los de Morena, se extrañaron. Estamos puntualmente hasta 2 o 3 veces diarias subiendo información a la plataforma. Anoche mismo hablé con el subsecretario López-Gatell y hay ahí una diferencia. Por eso es injusta la declaración que hizo el doctor Gatell, y donde el gobierno federal tiene una gran responsabilidad, pues lo estamos haciendo nosotros los gobernadores. ¿En qué paró todo? Primero, el semáforo se vuelve a prender, pero ya no cada semana, sino cada 2 semanas. Y segundo, cada quien se rasca con sus propias uñas. ¿Tenían dudas de que no hay capitán? Aquí tienen su mensaje. Y vamos a cuidarnos a nosotros mismos, ya que no sean las autoridades las que nos den las recomendaciones. Porque el riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno. El riesgo de que repunte la epidemia es para todas y todos ustedes. El riesgo no es para mí, ni para el presidente, ni para el gobierno, dice López-Gatell. En efecto, aquí lo dijimos hace unas semanas. Frente a la pandemia, la estrategia nunca fue proteger a la gente. La estrategia fue proteger al presidente y a su gobierno del impacto político. Hoy, casi 40,000 personas muertas después lo aceptan. Afortunadamente no hemos tenido problemas de saturación de hospitales. No me dejan entrar, no me dejan registrar, dicen que no me pueden recibir. Este es mi paciente, Se me viene muriendo. Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. No se ha quedado una sola persona sin atención. Un familiar mío falleció a las puertas de esta institución sin recibir servicio médico. Se acaba de morir mi papá y ven cómo está. No nos quisieron atender. Buscaban defunciones pensando que ocultábamos nosotros el número de fallecidos. Aquí en el Hospital de las Américas. Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación. Tenemos éxito, pero la epidemia sigue. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Hoy en el estudio de Latinos, Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma, y Luis Osvaldo Valle, director de Con Estadística, que publica las encuestas de Latinos. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y me da mucho gusto saludarles. A ver, últimamente hemos visto un presidente recuperando el discurso del pasado ominoso, del pasado corrupto, el caso Ayotzinapa, Tomás Herón, César Duarte, especialmente Lozoya. Esto ¿mejora la popularidad del presidente? ¿Esto mejora las posibilidades de Morena de cara a la elección del 2021? Bueno, yo creo que es importante decir que la elección ya arrancó. La elección del 2021 ya arrancó. Y el presidente es de lo mejor que sabe hacer, estar en campaña. Entonces, él ya está articulando el discurso que él va a manejar para el 2021. Y a mi manera de ver es, si votas en contra mía o de mi partido, estás a favor de la corrupción
y de los intereses de antaño. Quiere regresar a los tiempos de Peña Nieto, ¿no? Sí, y esa va a ser la polarización, ¿no? Estás a favor de los privilegios, estás a favor de robar, estás en contra del pueblo, y hacia allá va. Ahora, el tema es que el presidente hoy por hoy sí se encuentra muy deteriorado en su imagen, y mucho tiene que ver con el mal manejo que ha tenido de la pandemia del coronavirus, pero también porque ya está avecinándose una crisis económica muy fuerte. Entonces, claro que la tiene difícil, claro que está dando la pelea, claro que es un buen comunicador, pero hay demasiados factores que van a jugar en esto. Y hay una buena parte aquí que tenemos que ver en dónde se posiciona la oposición. Porque si la oposición no trae un discurso fresco, con candidatos nuevos, en donde pueda ser creíble para la población, precisamente eso, que no son lo mismo de antes, pues iban a tener un problema enfrentándose a López Obrador. ¿Le sirve al presidente López Obrador este discurso para mejorar su popularidad? ¿Le sirve a Morena mirar al pasado para mejorar sus intenciones de voto? Yo creo que sí, hay que recordar qué fue lo que pasó en 2018 en su campaña. Fue su principal bandera, el que las cosas iban a cambiar, el castigo a este sistema de privilegios que se percibía que había sobre todo con la clase política. Y una de las cosas que hemos estado encontrando en las encuestas, en estudios cualitativos, es que la gente... Hay una demanda y quiere ver culpables, quiere que se castigue, quiere ver a gente en la cárcel, tal cual. Entonces, en ese sentido, y con la tendencia que trae el presidente, que ya lo comentaba ahorita Lorena, el manejo tan difícil que han tenido de la crisis de salud, ya hay una crisis económica en juego que seguramente será acompañada de algo de inseguridad, y los puntos que ya ha perdido el presidente, pues necesita darle la vuelta a eso y tener un discurso que le ayude a llegar mejor posicionado para su partido en las elecciones de 2021. Ahora, esto de estar hablando de Lozoya, la corrupción, posiblemente videos en donde salpican también a panistas presuntamente, ¿cómo le va a pegar a la oposición? ¿Le va a alcanzar a la oposición con decir, a ver, ojo con lo que está pasando económicamente, ojo con el mal manejo de la pandemia, ojo con la inseguridad, o este salpicadero les pega? Yo creo que les pega, y lo dijo muy bien también ahorita Lorena, necesitan perfiles que estén alejados de eso, ¿no? Entonces vamos a ver hasta dónde llega esto que se está hablando, que van a salir muchos nombres. El presidente ha sido específicamente más duro con el PAN que con el PRI, está mejor posicionado y está creciendo un poco más el PAN que el PRI. Lozoya viene de un gobierno priista, entonces vamos a ver si no se meten también por ahí en un callejón sin salida, porque se ve difícil que lo de Lozoya pase nomás por el PAN. Seguramente va a ser afectado el PRI, y yo no sé, creo que a Morena tampoco le conviene uno de los dos tan bajo, porque si se carga todo el voto útil a un segundo lugar y se le conjuntan, y es un poquito lo que decías, la pregunta que le decías a Lorena, con una oposición unida, ese es el peor escenario para el presidente. Ahorita están como que mitad a mitad a favor de él y en contra. Entonces, si se le juntan todos los que están en contra, ahí es donde más riesgos corren. Un grupo de intelectuales muy nutrido y muy destacado hace un planteamiento de una fuerza opositora ciudadana y de partidos políticos de oposición para enfrentar a Morena frente a todo lo que ha significado el López Obradorismo. ¿Le ves futuro electoral a algo así, Lorena? Yo creo que en términos prácticos, una alianza así tiene poca viabilidad de tener éxito. A nivel local estamos viendo un mosaico muy distinto de lo que vemos a nivel nacional. De hecho, yo creo que un poco lo que comentabas, ahorita se está yendo contra el PAN porque el enemigo que se está planteando principalmente a nivel local es el PAN, no el PRI. De hecho, el PRI tiene perspectivas muy pobres en el 2021 porque muchas de las gubernaturas que están en juego son hoy gobiernos del PRI que posiblemente va a perder hacia Morena. Porque Morena tiende a ganar en este tipo de estados, ahorita por acusaciones de corrupción. Entonces ese es el principal oponente, digamos. El PAN no ha redituado, nunca le ha sido redituable este tipo de alianzas realmente, y no han sido operantes en general en los gobiernos. Entonces yo creo que ahorita no es algo viable. En el Círculo Rojo, y que esto es muy importante, estamos viendo dos debates distintos, ¿no? El Círculo Rojo está hablando, incluso el lenguaje que tiene este comunicado de los periodistas, intelectuales, etcétera, es muy diferente de lo que está viviendo hoy la población. Y yo creo que... Es decir, dirías, hay una clase intelectual que está preocupada por el derrotero democrático del país, sí, las y tienes una población preocupada por la economía, la pandemia y la inseguridad. Pues es que la realidad es muy contundente hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? La gente se está quedando sin trabajo,
La gente dejó de percibir ingresos, la gente está viendo sus ingresos reducidos, tenemos perspectivas de 10 millones más de pobres, lo que estábamos platicando, la inseguridad está en niveles altísimos, más la crisis de salud. Entonces, ¿es más un tema de voto útil que de alianza opositora? Yo creo que es más un tema de que se presente una alternativa, ya sea en su conglomerado de oposición, que yo no lo veo viable, o una alternativa que sea sólida, que pueda encarar a Morena, que le pueda ofrecer algo a la población. ¿Voto útil más que alianza opositora? Y ojo, ¿no? Sí se está abriendo posibilidades de cosas que no se habían visto. Alianzas PRI-PAN, por ejemplo, para gubernaturas, para puestos tan altos, no se habían visto, que por más que decían que hay un prianismo, que hay una serie de alianzas, pero como tal no se había visto. Y como bien dice Lorena, estas elecciones del 21 pasan más por lo local. Hay 15 gubernaturas, por primera vez se eligen tantas gubernaturas en el país, y los votos a gobernador van a jalar más que los presidentes municipales, que también casi todos lados habrá alcaldías. Es decir, la clave para ti, Luis Osvaldo, son las gubernaturas, más que la imagen del presidente, más que los presidentes municipales, más que los diputados. Si lo que va a arrastrar la elección van a ser los gobernadores en juego. Totalmente, y recordar, o sea, Morena va muy por debajo de los porcentajes de aceptación que tiene el presidente. Entonces, y en lo local han tenido gobiernos muy complicados, presidencias municipales, ya incluso gobernadores de Morena no están, hay varios que están muy mal evaluados, entonces ya está sufriendo un desgaste de ser gobierno el propio Morena, y en lo local va a pesar mucho. Hay varios lugares que llegaron presidentes municipales que están siendo muy mal evaluados, entonces las alianzas que se hagan de facto y acordadas en los estados van a pesar mucho, sin duda. Los gobernadores, los candidatos a gobernador son los que más van a jalar. Antes de pedirle su pronóstico, porque con eso voy a cerrar sobre qué puede pasar en el 2021 desde este momento, déjeme hago 3 escalas breves. El partido de Calderón, si finalmente cristaliza, y el PAN, ¿se van a canibalizar? ¿Se van a quitar votos entre ellos, Lorena, desde tu punto de vista? Si México Libre logra tener cierta atención, posiblemente, pero la verdad es que yo no veo a México Libre. México Libre tiene una batalla muy distinta a la que tiene el PAN, que es obtener el registro. El PAN lo que tiene es crecer y intentar gobernar. Entonces, de entrada, cuando nosotros vimos la salida de Margarita del PAN, no fue algo tan costoso para el PAN. El PAN tuvo, ¿no?, a bien deteriorarse solito, ¿no?, sin la salida de Margarita de por sí. Y yo creo que ya está bastante dañada la posibilidad de México Libre con todas estas acusaciones de Genaro García Luna. Y el presidente Calderón, el expresidente Calderón, tiene una carga en sí que en este momento no sería positiva. Coincido totalmente. Y lo que sí podría pasar en algún estado que esté muy cerrado, que esos 3, 4 puntitos que son los que buscará para el registro del Carlos Lorena pudiera ser decisivo, ¿no? Pero sí se antoja difícil y sí es marginal lo que le quita. ¿Movimiento Ciudadano pinta o es solo la figura de Alfaro? Yo te lo pondría, quiere pintar. O sea, Movimiento Ciudadano quiere pintar y hay que estar muy atentos a lo que hacen. Se dice que están buscando figuras que vayan solas en estados precisamente para crecer, porque claramente su apuesta es para el 24 y necesitan tener más presencia en otros estados donde están muy bajos. Entonces, yo creo que Movimiento Ciudadano tiene una decisión muy difícil de dónde ir en alianza o dónde tiene personajes que hagan que pinte, porque todavía no pinta. Es que Movimiento Ciudadano no ha tenido la posibilidad, por algún motivo, de dejar de ser un partido regional. Realmente no está pintando en todo el país. Y eso, yo no sé si ya perdió esa oportunidad, pero sí tenemos personajes como Alfaro que son la clave y el referente. Y si eso no deja de suceder para que crezcan el resto de las bases de ese partido, entonces Movimiento Ciudadano tiene una batalla muy difícil. Ahorita va a pintar en algunos estados. El PRI, tienes gobernadores que son más López Obradoristas que López Obrador y tienes otros que están jugando más de oposición. ¿Qué te imaginas que va a hacer el PRI en el 2021? ¿Jalar con Morena o ser parte de una posible fuerza opositora que le quite la mayoría en el Congreso al partido del presidente? Yo creo que el PRI lo que tiene es una estrategia de supervivencia, porque está básicamente diezmado, tiene poco que ofrecer, está muy deteriorada su imagen y realmente tampoco ha tenido ahorita un discurso de oposición claro, ¿no? Además de estos gobernadores que están claramente del lado de Morena y pues no le hacen ningún favor a los compañeros que están tratando de diferenciarse. Entonces yo al PRI lo veo muy emproblemado y sí creo que le va a ir muy mal en términos de las gubernaturas que tiene ahorita y de las que quiere competir. Coincido también, aunque sí habrá otra vez, vamos a lo local, habrá algunos estados en los que podrá tener posibilidades y seguramente ahí concentrará. Y también hay que ver qué hacen los gobernadores donde no hay gubernatura.
porque ahí sí tiene... donde no se renueva la gubernatura. Se espera mucho menos participación, tendrán más margen de maniobra con la famosa operación, que ya no es lo mismo que antes, pero que sigue contando. Entonces también ahí habrá que es la mitad del país. Entonces otra vez hay que ponerle ojo a cada uno de los estados. Y cierro con su pronóstico para 2021. ¿Pierde la mayoría López Obrador o la mantiene? Yo creo que la mantiene, aunque ya, o sea, lo que más hay es incertidumbre. Es muy difícil pronosticar. Lo que nos veíamos a fines del 18 fue muy diferente de lo que vemos en el 19, está siendo muy diferente de lo que vemos en el 20, pero yo creo que todavía le alcanza, no como en el 18, pero sí le termina de alcanzar. Muy probablemente no absoluta, pero sí relativa. Lorena. La coalición de López Obrador de 2018 no ganó el porcentaje necesario para tener la mayoría. Se formó de manera postelectoral. Y eso que él ya venía en la boleta y era una ventaja tremenda. Yo no veo manera de que, incluso con esta coalición que está plantando Morena en este momento, pueda volver a tener el voto que obtuvo en 2018, de entrada. Entonces yo creo que hoy por hoy está la mesa puesta para que pierda la mayoría, porque todos los pilares en los que se preocupa la población, que son inseguridad, economía, ahora salud, y en corrupción vamos a ver si da resultados, en todos está muy debilitado. Entonces ahorita sí va a depender de qué haga la oposición. Lorena Becerra, encargada de encuestas del periódico Reforma, y Luis Osvaldo Valle, director de Con Estadística, que hace las encuestas de Latinus. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Es un gusto. Carlos. Un gustazo. Yo no sé si usted sepa, pero Hong Kong parece que forma parte de América del Norte. Aparentemente, desde diciembre del 2018. Le digo esto porque el subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Jesús Seade, viaja constantemente a Hong Kong sin que sea su área de operación. Y los boletos de avión con cargo al erario y en primera clase. Seade se la vive en Hong Kong, pero ni se apareció en la gira del presidente a visitar a Trump. Y eso que es subsecretario de América del Norte. Mire, no solo eso. Ya entrados en gastos, pues ¿por qué no también entretenerse un fin de semana en Las Vegas con cargo al erario, aprovechando el pasaporte diplomático? Cheque la chulada de vida que se da a nuestras costillas. El famoso doctor Seade, postulado por el gobierno mexicano para dirigir la Organización Mundial del Comercio. Es un reportaje de Claudio Ochoa. Esta es la historia del vuelo que costó más de $500,000 y se pagó con dinero de los mexicanos. El cómodo viajero en clase business superior a la económica, Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y principal negociador del nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, desde que Andrés Manuel López Obrador resultó presidente electo el 1 de julio de 2018. La Secretaría de Relaciones Exteriores desembolsó $520,783 para que Jesús Seade completara una travesía que duró 18 días. El trayecto del subsecretario para América del Norte comenzó el 24 de enero de 2020 con un vuelo de Ciudad de México a San Francisco, California. Después de 5 días de estancia, en la que también viajó a Washington, D.C., Seade reanudó su viaje a Asia y voló a Hong Kong, su destino favorito en donde reside junto con parte de su familia desde el año 2007. El subsecretario permaneció en ese país durante 13 días y luego regresó a Ciudad de México vía Tokio. Pero ese regreso no fue fácil. Justo en esa época, a inicios de febrero, Carlos Loret de Mola documentó en su columna Historias de Reportero que el subsecretario se había quedado atrapado en Hong Kong por la pandemia del coronavirus. Ante eso, su equipo trabajó para conseguirle un vuelo y sacarlo de ahí. No salió barato y tampoco se trató de la primera vez. De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información pública obtenida por Latinus, que incluye 107 viajes desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2020, el subsecretario para América del Norte ha visitado Hong Kong al menos otras 3 veces a cargo del erario sin ser su área de operación. La primera, el 14 de diciembre de 2018, por 5 días. Fue prácticamente después de celebrar que Donald Trump, Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto firmaron el TEMEC en Buenos Aires, Argentina, el 30 de noviembre,
y que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México 24 horas después. La segunda visita, el 22 de marzo de 2019, se quedó 4 días en un contexto en el que los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos urgían la reforma laboral en México o ni siquiera considerarían aprobar el tratado, según su líder Nancy Pelosi. Y una tercera visita, el 14 de abril de ese mismo año, durante 8 días. El costo total de los 4 viajes, 778,692 pesos. Hong Kong no fue el único gusto que se dio Jesús Seade a cargo de los mexicanos. En la relación de sus viajes oficiales, es decir, reportados como si fueran de trabajo, aparece otro con destino a Las Vegas, Nevada, también en clase business, igual que más de 70 de sus 107 vuelos. La fecha de ese viaje, que cargó al erario por más de 88,000 pesos, es entre el 2 y el 6 de mayo de 2019, justo cuando Seade estuvo como espectador en primera fila en la pelea del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez contra el neoyorquino Daniel Jacobs en la T-Mobile Arena. Mientras él veía uppercuts y ganchos, Donald Trump se preparaba para también soltar esos golpes contra México 2 semanas después, con la amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones hasta que la actual administración detuviera la llegada de las caravanas migrantes. Se equivocó con la pandemia y ya van 40,000 muertos. Se equivocó con la violencia, ya casi 60,000 muertos. Se equivocó con la economía, 20 millones han perdido ingresos. Ojalá no se siga equivocando. Claro, él está en campaña, ¿no? Nos vemos la próxima semana.